Jimmy Song robó 50,000 bitcoins en una de las webs más siniestras de la Dark Web, Silk Road, el primero de los mercados negros. Nadie supo quién era el autor del robo durante 10 años, y todo esto mientras era un estudiante de informática que estaba dentro del espectro autista. Era un joven muy inteligente, aunque su gran idea de esconder la billetera que contenía los bitcoins en una lata de Cheetos no terminó de funcionar. Esta es la historia de Jimmy Song, y el mayor robo de bitcoins en la historia de la Dark Web. Jimmy Song era hijo de 2 inmigrantes chinos que vivían en el condado de Cobb, al norte de Atlanta. Sus padres pasaban el día trabajando o peleando entre ellos, y no parecían mostrarle ningún cariño o afecto. Al parecer, sus padres ni siquiera le cantaban el cumpleaños feliz ni a él ni a su hermana. Además, Jimmy había desarrollado sobrepeso y tenía un trastorno del espectro autista. Esto hizo que su infancia no fuera demasiado feliz y que sufriera bullying hasta terminar el instituto. Tal vez por eso, en su adolescencia, encontró una salida frente a un ordenador en Internet, donde nadie lo juzgaba por su sobrepeso y podía expresarse solo con escribir. Era tan inteligente que aprendió a programar por sí mismo, incluso antes de entrar en la universidad. En ese tiempo, Internet era mucho más anónimo que ahora, y muchas comunidades se reunían para intercambiar conocimientos y habilidades. Los llamados frikis eran aquellos que todos rechazaban. Después de que sus padres se divorciaran, Jimmy terminó el instituto con una beca y estudió ciencias de la computación, lo que aquí conocemos como ingeniería informática, en la Universidad de Georgia. En esa época se mudó a la ciudad universitaria de Athens, a varios kilómetros de Atlanta. Allí, su vida cambió. Estudiaba lo que le gustaba, conocía a personas con sus mismos intereses, bebía cerveza y conocía chicas. Bueno, tampoco es que hablara mucho con ellas, pero al fin, la vida le sonreía. Fue en 2009 cuando se minó el primer bloque de Bitcoin, y Jimmy estuvo allí desde los inicios. En ese entonces, la dificultad de minado era bastante baja, así que Jimmy pudo minar solo con su portátil 5,000 bitcoins. A día de hoy, eso es una fortuna, pero en ese momento no valía nada. Entonces, Jimmy se olvidó de su viejo portátil y dejó los bitcoins ahí. 2 años después, Bitcoin llegó a valer $1,000, y Jimmy recordó que en su viejo portátil tenía 5,000 bitcoins, que ahora valdrían unos $5 millones. Corrió a buscar el portátil, pero desafortunadamente el disco duro estaba dañado y no pudo recuperar la mayor parte de su tesoro. Sin embargo, Jimmy vio una oportunidad en Bitcoin. Le servía para salir de fiesta con sus amigos y por fin sentirse aceptado. Por eso se puso el objetivo de minar más Bitcoins, fuera como fuera. Para 2011, la comunidad de Bitcoin había crecido mucho. Había un exchange muy grande llamado Mt. Gox, y la dificultad de minado había aumentado tanto que era imposible minar Bitcoin con un simple portátil. En agosto de ese año, Jimmy se registró en Bitcoin Talk, el mayor foro de Bitcoin, con el seudónimo MB300SD. El 300SD era un modelo de Mercedes-Benz con el que Jimmy soñaba, pero que nunca había podido tener. En ese entonces había llegado uno de los primeros bear markets que hicieron bajar Bitcoin de un máximo histórico de $30 a $12. Al momento de registrarse en el foro, Bitcoin seguía bajando. El 12 de septiembre de ese mismo año, Jimmy lanzó BitPony, una especie de mezcla entre juego de apuestas y esquema Ponzi. Tampoco era una idea novedosa. Era un clon de otra página llamada BitC. Al menos se avisaba. En ese momento, Bitcoin valía $6. Así, Jimmy amasó una buena cantidad de Bitcoin mientras el precio seguía bajando hasta los $2 a finales de diciembre. BitPony duró unos meses. Mientras el Ponzi de Jimmy quebraba, un tal Ross Ulbricht creaba otra página en la Dark Web, Peace Silk Road. Para alguien como Jimmy Song, esta página era como un paraíso. No porque le gustaran las cosas ilegales, sino porque era un sitio al que se podía acceder por el navegador Tor y además se podía pagar con Bitcoin. Así que Jimmy entró e hizo lo que haría cualquier universitario con autismo que está intentando hacer amigos en una nueva etapa de su vida. Comprar cocaína. Una decisión que sin duda condicionará el resto de su vida.
Jimmy se puso a trastear en la web e hizo 2 pedidos de cocaína. Pero después de la segunda vez se arrepintió y quiso retirar el saldo de su cuenta. Supuestamente aquí ocurrió el hackeo de forma involuntaria. Jimmy quiso retirar los bitcoins que tenía depositados en Silk Road e hizo doble clic rápidamente. Cuando fue a revisar su billetera y ver si la transacción se había realizado correctamente, se dio cuenta de que realmente la transacción había ocurrido 2 veces, es decir, que había recibido el doble. Al principio pensó que se trataba de un error de la billetera, pero la blockchain no miente. La transacción se había realizado 2 veces. Probó a depositar más dinero y retirarlo, haciendo lo mismo. Clic, clic, clic rápidamente, y duplicó su dinero. Así se quedaron grabadas las transacciones en una de sus billeteras. Al principio, Jimmy robó el equivalente a $50,000 en Bitcoin, pero evidentemente no se conformó y empezó a crear multicuentas en Silk Road. Realizó 140 transacciones hasta hacerse con un botín de 50,000 Bitcoins, lo que en ese momento equivaldría a unos $600,000. Presuntamente, después de este supuesto hackeo, el propio Ross Ulbricht le escribió a Jimmy, y Jimmy le contó que había descubierto la vulnerabilidad simplemente haciendo doble clic rápidamente. Entonces, en teoría, Ross Ulbricht le dio 5,000 bitcoins como recompensa por hacerle ver esa vulnerabilidad que luego pudo arreglar, aunque esto no está probado. No sé si lo que hizo Jimmy de hacer 2 clics se puede considerar un hackeo, pero sí que es verdad que esto del doble clic rápidamente es la versión que dio Jimmy, y que hay dudas de si fue así o no, porque parece demasiado simple. Algunos creen que Jimmy realmente encontró otra forma de llevar a cabo este robo, pero nunca lo sabremos. Después del robo, Jimmy utilizó mixers para mezclar el dinero y así evitar que nadie pudiera rastrear el robo. Se registró en Bitcoin Talk con un nuevo seudónimo, Loaded. En su firma puso una wallet que contenía 40,000 bitcoins y la siguiente descripción: Bitcoin multimillonarios. Vendió 300 bitcoins para tener algo de liquidez. Pero ojo, nada del robo de Silk Road. Solo vendió lo que había ganado minando y del BitPony. Es decir, solo vendió dinero legal. Aunque lo de BitPony no sé exactamente cómo clasificarlo. Utilizó el dinero para comprarse una casa en Athens y, como ves en la foto, también se compró el Mercedes que quería desde que era un adolescente. En teoría, podríamos decir que pasó desapercibido porque no gastó el dinero de Silk Road. Aunque eso tampoco es toda la verdad, Jimmy salía cada vez más de fiesta y seguía consumiendo sustancias. Una noche, en Ediscalzone, un restaurante italiano se encontró con unas chicas y les ofreció cocaína. Lo que no contaba Jimmy es que había un policía de servicio con las orejas muy largas y escuchó la conversación. Prestó más atención y vio que Jimmy sacaba una bolsita con algo blanco y un llavero con una cuchara muy pequeña. El policía llamó a sus compañeros. Estos le hicieron una prueba de drogas a Jimmy, dio positivo y lo arrestaron. Probablemente este tema se zanjó con una multa, pero no tenemos más información. La cuestión es que Jimmy seguía teniendo mucha suerte. A pesar de que para ese entonces los federales ya estaban al tanto del robo de Silk Road, seguían sin tener ni idea de quién estaba detrás. En 2017 pasaron varias cosas. Primero, alguien en el subforo de Bitcoin de Reddit escribió que se podía rastrear el dinero de la billetera de Jimmy en el foro Bitcoin Talk hasta una dirección asociada a Silk Road, porque al parecer el mixer que había utilizado Jimmy no había funcionado del todo bien. Segundo, hubo un llamado hard fork en Bitcoin. En resumen, se creó una nueva moneda llamada Bitcoin Cash. Si tú tenías un Bitcoin, recibías un Bitcoin Cash. Jimmy, como tenía 50,000 bitcoins, recibió 50,000 Bitcoin Cash. Esa moneda las vendió en un exchange domiciliado en un paraíso fiscal y compró más bitcoins. Total que ganó unos $11,000 más que no podían asociarse tan fácilmente con el dinero de Silk Road. Hay que recordar que cuando Jimmy robó a Silk Road, Bitcoin valía $12. Luego subió hasta los $3,300. Ya no era un multimillonario como decían en Bitcoin Talk, ahora era un billonario y tenía que actuar como tal. Compró un Lamborghini, motos acuáticas y un yate.
Los vecinos no tardaron en darse cuenta de su nueva vida de lujos. En 2018, la cosa se empezó a poner fea. Jimmy se enteró de que la policía estaba tratando de rastrear sus movimientos y el FBI había sacado un cartel con su rostro en la web. La situación se le empezó a ir de las manos cuando un día en la fiesta en la que estaba se presentó un invitado indeseado, un ex compañero de universidad. Este ex compañero, para llamar la atención de la policía y saber si lo que decía Jimmy era verdad, le preguntó qué tipo de coches tenía. Jimmy, en un acto de imprudencia, mencionó el Lamborghini y el yate. La policía no tardó en seguir a Jimmy, y en 2019, la policía encontró una transacción de su wallet que era difícil de rastrear, asociada a un nuevo exchange. Esta era una dirección que no se había registrado previamente. Con esta información, encontraron un contacto en el exchange y rastrearon a Jimmy hasta su casa. En la casa encontraron una gran cantidad de efectivo y varias armas. Después de un juicio que se prolongó por meses, Jimmy fue condenado a 10 años de prisión por el robo de Silk Road y posesión ilegal de armas. En la cárcel, Jimmy pasó mucho tiempo reflexionando sobre su vida. Al principio, el entorno no le resultaba muy acogedor, pero con el tiempo se adaptó. Aprendió a programar desde la prisión y desarrolló varias habilidades útiles. Aunque no podía acceder a Internet, escribió un libro sobre seguridad en criptomonedas basado en su experiencia. Al salir de prisión, Jimmy tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A pesar de haber perdido gran parte de su fortuna, utilizó su experiencia para ayudar a otros a protegerse de los riesgos en el mundo de las criptomonedas. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la avaricia y el uso irresponsable de la tecnología. Hoy en día, Jimmy Song es recordado como uno de los personajes más controversiales de la historia de Bitcoin. Su historia es un testimonio de cómo el dinero fácil puede llevar a la perdición, y de cómo las decisiones de una persona pueden tener un impacto duradero en su vida y en la de los demás.